Gloria, Padre, gracias. Hoy nos toca el devocional número 10 del libro de Éxodo. El capítulo 10 del libro de Éxodo. Padre, leemos tu palabra en el nombre del Señor Jesús. Dice la plaga de langosta. Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales. 2. Y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Vamos a detenernos aquí, en este versículo 2. Y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Aquí vemos que nuestro Padre, el Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, manda a que ellos cuenten, los que estuvieron allí en esa época, que estaban allí vivos, les dice que les cuente a sus hijos, a sus nietos, a toda su generación venidera, las maravillas, las cosas que Dios hizo en ese tiempo, en medio de ellos. Todas esas señales, todos esos prodigios, todas esas maravillas. Ahora yo pregunto, hoy en día, recuerden que Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Así como Dios le pidió a su pueblo que contara todas las maravillas a sus generaciones, hoy mismo también nos pide a nosotros que glorifiquemos su nombre, contando también los milagros, las maravillas que Dios hace en nuestras vidas. Recuerden que uno debe honrar a Dios, declarar el poder de Dios, las maravillas, lo que Él hace en medio nuestro, en nosotros. ¿Cuántos milagros Dios ha hecho en nosotros? Aquí estamos viendo todas las maravillas, proezas, señales, todo lo que Dios está haciendo para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Todas esas plagas que Dios ha enviado, todo lo que Dios ha hecho, aquí lo estamos viendo. Pero hoy en día también podemos decir qué es lo que ha hecho Dios en nuestras vidas. ¿Qué milagro ha hecho Dios en nuestras vidas? Porque cada uno de nosotros debimos en algún momento recibir milagros de Dios. ¿Qué cosa Dios ha hecho en mi vida? Restauró mi matrimonio, levantó a mis hijos, restauró mi hogar. ¿Qué Dios ha hecho en su vida? ¿Qué maravillas, qué señales, qué prodigios? Me sanó de una enfermedad, me sanó de un cáncer, me sanó de la matriz. De repente llevaba años con un dolor de cabeza que no se me quitaba y Dios me sanó. Me sanó de una alergia que tenía años con alergia y Dios me quitó eso. Ese mismo Dios que hizo señales, prodigios, maravillas en ese tiempo con el pueblo de Israel, es el mismo Dios que está con nosotros hoy en día. Y así como Él hizo señales en ese tiempo, lo hace hoy día a día. Nuestro Dios no ha cambiado. Nuestro Dios no ha cambiado. Es el mismo. Es el poderoso, es el fuerte, es el temible, es el que todo lo puede, es el que todo lo hace. No tiene sombra de variación. Y mire lo que le pidió, que contaran todo a sus hijos, a nietos, a toda su generación, las maravillas que Él había hecho. Y eso es lo que nosotros debemos hacer hoy en día. Que Dios me sanó de una alergia. Tenía años con alergia que todo el tiempo era tomando medicamentos antialérgicos, pero ya gracias a Dios no lo he tomado más porque ya no me ha dado más alergia. Ese milagro que Dios hizo en mí, yo debo contarlo a los hijos, a los nietos, a todos. En la congregación, a todo el que yo conozca, contarte. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de glorificar el nombre de Cristo, darle la gloria a Él se agrada de eso. Contándole a los nietos, aquí, a toda la generación que viene. Así como se lo pidió al pueblo de Israel que contara a sus hijos, a sus nietos, a toda su generación, los que la generación venidera,
los milagros, señales, las proezas, todo lo que él había hecho allí y que está haciendo, porque lo estamos leyendo los capítulos, lo que había hecho allí en la palabra, lo que dice la palabra. Así mismo nosotros actualmente, nosotros debemos de glorificar el nombre de Cristo, exaltando su nombre, confesando donde quiera que estemos los milagros que Dios ha hecho en mi vida, en medio nuestro. Y nosotros no debemos avergonzarnos, porque hay personas que se avergüenzan de dar un testimonio y tienen un testimonio grande y no lo cuentan a nadie, lo tienen ahí como en secreto. Y eso no le agrada al Señor. El Señor le gusta que glorifiquemos su nombre, que exaltemos su nombre, que le bendigamos. Al Señor le gusta esas cosas y que no robemos su gloria. Siempre, cada día nosotros debemos honrarle, aún en las cosas que de repente son sencillas, que veamos de repente un detalle, eso glorifica el nombre de Cristo. Si fue Dios quien hizo eso, ese milagro, esa señal, nosotros debemos de glorificar el nombre de Cristo. Y nosotros no debemos avergonzarnos de nada, porque Dios manda eso, a que nuestros labios, a que nuestras bocas digan todas las maravillas que Él ha hecho en nosotros, en nuestro matrimonio, en los hijos, en nuestro hogar, en nuestra familia, en la congregación, en nuestro ministerio. Hay personas que de repente no podían dormir porque les daba temor de dormir, miedo, y el Señor los liberó de eso. Claro que hay cosas, claro que hay muchas cosas por las cuales nosotros debemos de honrar a Dios, de contar lo que Él ha hecho en nosotros, claro que sí. Cualquier detalle que Dios ha hecho, debemos de nosotros exaltar su nombre, glorificar su nombre en todo, en la congregación, como dice la palabra, en medio de la congregación, en medio de los santos. Estamos conversando con alguien, debemos nosotros allí confesar lo que Dios ha hecho en medio nuestro, dar testimonio y glorificar el nombre de Cristo. Él se agrada de eso. Cuando nosotros contamos las maravillas, las cosas que Él ha hecho en nosotros. Y día a día Él hace cosas nuevas en nosotros. Porque dice su palabra que nuevas son sus misericordias. Cada día Él derrama su misericordia en nuestras vidas. Siempre Él está, Él no ha parado de sanar, de liberar, de restaurar, de cambiar, de transformar. Él sigue. Él continúa haciendo milagros, Él continúa haciendo prodigios, maravillas, señales. Él continúa, Él no ha parado, Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Amén. Digamos. Versículo 3. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra, y ella comerá lo que escapó. Lo que os quedó del granizo, comerá asimismo todo árbol que os fructificará en el campo. Y llenará tus casas, y las casas de todos tus siervos, y las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos, desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy. Y se volvió y salió de delante de Faraón. Entonces los siervos de Faraón le dijeron: ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Con todas las plagas que Jehová había enviado, ya Egipto estaba destruido. Ya prácticamente ahí no había nada. Pero él seguía, porque Dios endurecía su corazón para él glorificarse. Dice el 8. Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo: andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió: hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir,
porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y él les dijo, así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros? Mirad cómo está el mal delante de vuestros rostros. Ahí el faraón le está diciendo, ¿cómo los voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? El 11, no será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová. Él no quería dejar ir a los demás, solamente a los varones. Él estaba sospechando que se iban a ir y no iban a volver. No será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. Entonces Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta, a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche, y al venir la mañana el viento oriental trajo la langosta. Y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto, y se asentó en todo el país de Egipto, y tan gran cantidad como no la hubo antes ni la habrá después. Y cubrió la faz de todo el país, y oscureció la tierra, y consumió toda la hierba de la tierra, y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en árboles, ni en las hierbas del campo en toda la tierra. Aquí estamos viendo otro punto importantísimo. Aquí nosotros primero estamos viendo la misericordia de nuestro Dios, el Todopoderoso. Fíjense cómo el Padre, ¿verdad? Fue enviando plagas, como para dañar lo externo, pero todavía sus vidas, vamos a decir, el cuerpo, no lo había tocado. Si no, empieza a dañar lo externo. Aquí estamos viendo que prácticamente tocó la parte de lo que es, lo que llamaríamos hoy las finanzas. ¿Por qué? Porque aquí dice que la langosta consumió toda la hierba de la tierra, todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en los árboles, en la tierra del campo, en toda la tierra de Egipto. O sea que no iban a tener para cultivar, para comer. Entonces aquí estamos viendo la misericordia de Dios. Si Dios hubiese querido, directamente la primera plaga, ¡pum!, mata a todo el pueblo, o mata al faraón, o mata allí a los que estaban allí, sus funcionarios. Pero no, Dios fue enviando señales, fue manifestando su poder, pero primero de una manera externa. Convirtió el agua en sangre. Fíjense, es la parte donde ellos tenían que beber. Si la persona no consume agua, pues muere, puede morir. Pero ellos lograron cavar pozos alrededor del río. Y así las demás plagas. Y la última plaga que vamos a ver fue cuando los muertos de los primogénitos. Que ahí es donde ya hay el cebo. Pero fíjense cómo se manifiesta la misericordia de Dios. Y así mismo es hoy con nosotros. Cuando de repente nosotros estamos haciendo algo mal, algo que a Dios le desagrada, no estamos alineados a la palabra, el Señor comienza a darnos advertencia. Nos habla a través de otra persona, nos habla a través de la misma palabra, pero nosotros hacemos caso omiso. No queremos escuchar, no queremos oír, porque todavía no queremos cambiar, todavía no queremos soltar eso que sabemos que está mal.
y comienzan a suceder cosas en nuestras vidas. De repente, ¡pum!, un ataque contra nuestro matrimonio o un ataque, ¡pum!, contra nuestros hijos. Nuestros hijos comienzan a descarriarse o a desviarse. Comienzan problemas de repente de enfermedad para llamarnos la atención, para que nosotros nos corrijamos en su palabra, para que nosotros nos alineemos a la palabra del Señor. Esos son llamados de atención. Fíjense cómo Dios está haciendo esos llamados de atención aquí, en todo lo que hemos estado leyendo, todos estos capítulos. Llamados de atención, para que el faraón recapacitara y viera el poder de Dios, que la cosa era en serio. Y fíjense, como decía él que se arrepentía, que pedía perdón, y era mentira, era de boca, porque con sus hechos demostraba lo contrario. No había fruto, no había cambio. No había cambio. Seguimos. 16. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo: he pecado contra Jehová, vuestro Dios, y contra vosotros. Miren cuántas veces le ha dicho esto. He pecado contra Jehová, vuestro Dios, y contra vosotros. Mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado, solamente esta vez, y que oréis a Jehová vuestro Dios, que quite de mí al menos esta plaga mortal. Una vez más. No es la primera vez que Faraón dice esto, engañando. O sea que de boca cualquier persona puede decir: me arrepiento, perdóname, pequé, de boca. Pero en realidad ahí no se ve el cambio verdadero en una persona. El cambio verdadero se ve cuando comienza a dar frutos, cambio. No es de boca, está bien claro, está bien que confiese y diga que pequé. Lo confieso, pequé, estuve haciendo esto y aquello y me arrepiento. Eso está muy bien. Pero ahí se debe mostrar un cambio. Si de verdad hubo un arrepentimiento genuino, se va a mostrar un cambio. No es que diga yo me arrepentí y sigo haciendo lo malo. No. Ahí solamente hubo un arrepentimiento de boca, pero no de corazón. Y dice el 18. Y salió Moisés de delante de Faraón y oró a Jehová. Entonces Jehová trajo un fortísimo viento occidental y quitó la langosta y la arrojó en el mar Rojo. Ni una langosta quedó en todo el país de Egipto. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera los palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Aquí en este 23, versículo 23, ¿qué vemos aquí? Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Aquí vemos que cuando Dios castiga, vamos a decir disciplina, o trae juicio a una persona, a una familia, o a un país, o a las naciones, cuando Dios hace eso, ahí vemos que Él alumbra, da luz o guarda a sus hijos, los obedientes, los que sí están viviendo conforme a su palabra, a su voluntad. Cuando Dios trae juicio en una nación, Él guarda allí a sus hijos, porque eso lo dice su palabra. Él guarda a sus hijos, así como lo estaba haciendo aquí
enviando las plagas al país de Egipto. Él es igualito hoy en día, igualito. Cuando Él trae juicio, Él guarda a sus hijos. Y cuando vemos que a los propios cristianos, hijos de Dios, les cae también juicio, es porque no están alineados a las palabras. Y el Señor tiene que hacer eso, Dios tiene que hacer eso para que se alineen, para que sean alineados. Muchos se alinean, Dios les da la oportunidad de alinearse, a corregirse, y muchos Dios se los lleva para que no se pierdan. Y hay otros que se pierden, porque estaban en el pueblo de Dios, pero no eran parte del pueblo de Dios. No eran parte. Estaban allí, pero no eran del pueblo. Y eso lo hemos visto. Actualmente hemos visto mucho los juicios de Dios en el pueblo de Dios. Los juicios comienzan por casa, pero esos juicios caen sobre aquellos que no están alineados a la palabra, a los que no están viviendo la palabra, a los que tienen doble vida, los que tienen un pie para allá y un pie para acá. Pero si usted está alineado, si usted está bien con el Señor en obediencia, haciendo lo que Dios le ha mandado hacer, en obediencia, en santidad, todo eso, Dios le va a guardar. La misericordia de Dios le va a alcanzar, así como Él guardaba aquí a sus hijos. Y dice, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Mientras las tinieblas cubrían a todo el país de Egipto, sus hijos, Dios les puso, le alumbraba allí en sus habitaciones, había luz. Y nosotros tenemos que tener fe, creer de que Dios guarda a sus hijos y no dudar. Recuerden que la duda es pecado. Todo lo que se hace sin fe es pecado. Nosotros debemos creer lo que la palabra de Dios dice, lo que Dios dice a través de su palabra. Dice el 24. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, id, servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Y Moisés respondió, tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Y le dijo, Faraón, retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro morirás. Y Moisés respondió, bien has dicho, no veré más tu rostro. Aquí también vemos lo delicado que es cuando una persona es terca, la terquedad en una persona. Cuando conoce la palabra o se le enseña la palabra y la persona no quiere cambiar su manera de pensar, sino que quiere tener el mismo pensamiento errado, que es antibíblico, que no está alineado a la palabra, y nadie lo saca de aquí. Ahí vemos cuando la persona insiste en su terquedad, a la final siempre hay consecuencias. En ese proceso vemos como la misericordia de Dios se derrama, porque a pesar de que ha enviado las plagas, Dios, ahí se ha manifestado la misericordia de Dios. Y el faraón con su terquedad ha seguido hasta que llega un momento que ya Dios, como que dice, aprieta las tuercas ya.
al extremo. Como si dijéramos hoy, no ha querido a las buenas, no ha querido buscar a Dios a las buenas, entonces va a tener que hacer a las malas. Por eso que nosotros hoy en día vemos que de repente cuando se le predica a alguien, se le habla a alguien y tiene años que la persona se le dice y la persona no quiere, tiene que llegar una enfermedad, tiene que llegar un accidente, tiene que llegar algo y ahí es cuando la persona cede. O sea, tenemos que llegar a esos extremos. Tenemos que llegar, las personas tienen que llegar, los hijos de Dios tienen que llegar, o aún las personas que no tienen a Cristo tienen que llegar al extremo que llegó Faraón. Tiene que Dios permitir cosas en su vida. Tiene que permitir aún, a veces se da la destrucción por no querer obedecer a Dios, se da la destrucción de un hogar, de un matrimonio. La persona puede quedar hasta arruinada. Porque ese es el camino para que llegue a los pies de Cristo. Porque a las buenas no llega. Tiene que Dios utilizar esos métodos fuertes, vamos a llamarlo así, para que la persona se acerque a Cristo, para quebrantar ese corazón endurecido. Porque si no es así, no llega. Dios tiene sus métodos. Y así como los utilizó con Faraón, los está utilizando con Faraón, así mismo hoy en día también lo utiliza con aquellas personas que no han querido buscar del Señor, que no han querido acercarse. Y aún las personas que supuestamente son cristianas, pero no se han afirmado, viven para allá y para acá. Él tiene que utilizar esos métodos, él tiene sus métodos para que la persona se acerque y busque. A veces la persona cristiana casi no ora. Y Dios tiene que utilizar sus métodos para que la persona se acerque, para que lo busque en oración. Lamentablemente así es. Así es la humanidad. El Señor nos ayude. El Señor nos ayude a que podamos ser hombres y mujeres de testimonio, que de verdad lo podamos buscar día a día de corazón. Que nos ayude a que cada día nosotros nos afirmemos más y nos alineemos a su palabra, conforme a su voluntad y no a la nuestra. Gracias, Padre, te damos por tu palabra, porque tu palabra es fiel, tu palabra es justa, tu palabra es verdadera. Gracias, Señor, porque tú tienes bajo control todas las cosas. Tú eres el Dios de lo imposible, el que todo lo puede y todo lo hace, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.